Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Silvia Ocaña Orihuela, también psicóloga transgeneracional con una especialidad y una maestría en pareja y familia, mediadora también en los procesos de divorcio con el método creado e impartido por la doctora Raquel Schlosser. Ella pues trabajó con Bert Hellinger, que fue un teólogo alemán, que fue el creador de la terapia sistémica, conocida también como constelaciones familiares. Y bueno, pues hoy quiero compartir con ustedes un tema que se llama Las 5 heridas que impide ser tú mismo. Me voy a basar un poquito en el libro de Liz Verbu. Ella es una mujer canadiense que ha participado mucho en el desarrollo personal. Y bueno, ¿cuáles son estas heridas que le llaman también del alma, que se van formando desde los primeros meses de vida, los primeros años de vida? Y cómo es que la vida adulta llegamos siendo adultos rotos, heridos, y cómo podemos sanar estas heridas para que no sigan causando como más conflicto, sanar de una manera efectiva, sana. Y bueno, pues aquí voy a platicar un poquito acerca de eso. ¿Cuáles son estas cinco? Son 5 heridas. ¿Y cuáles son? Bueno, es la herida de traición, de rechazo, injusticia, abandono y humillación. Voy a tomar la primera herida, que es la herida de la traición, ¿verdad? Eh, a pesar de que estas heridas se forman en edades muy tempranas, se puede seguir en la infancia, en la adolescencia, desarrollando estas heridas. Por ejemplo, un niño que está en primaria y que trae una dificultad, se acerca con su mamá y le comenta, ¿verdad? En confianza, como un secreto, como algo que no se tiene que saber más que la mamá, porque eligió a esa persona o pudo haber elegido otra del sistema, el papá, un tío, de algo muy personal. Y al otro día ya saben la abuelita, el tío, los primos, eso que el niño les comentó, como si no fuera algo importante, como si no se tomara en serio la vida, los secretos que puede tener una persona. Eso se puede tomar como una traición. O por ejemplo, cuando hay abuso, historias de abuso sexual y que se da mucho en las dinámicas, a veces el abusador está en la misma familia y que el niño o la niña se atreve a acercarse con sus papás y comentarles, me está pasando esto, y que los papás no lo escuchen, que validen más lo que puede decir los otros familiares que lo que dice el propio niño. Bueno, eso es traición y eso es considerado una herida de traición. ¿Qué va pasando con estos niños o con estas niñas que están viviendo a edades tempranas este tipo de experiencias? Bueno, que va a llegar un momento en que van a dejar de confiar. ¿Por qué? Porque se supone que los pilares más importantes en la infancia pues son los padres. Es mamá, es papá, pero muchas veces ellos traen sus propias heridas. ¿Y cómo vamos a poder confiar en las personas que se supone que están para cuidarnos, para protegernos, para formarnos, si van pasando este tipo de eventos, de situaciones? La siguiente herida es la herida del rechazo. Aquí el hijo puede ser el hijo más brillante o pueden tener los hijos incluso con capacidades por arriba del promedio y no es suficiente. No validan lo que el hijo puede dar o los recursos que tiene. Quieren que sean buenos en otras áreas, en otras disciplinas, en donde quizás los hijos ahí no son buenos. Saben lo importante que es conectar con la pasión interior, con lo que la persona le gusta hacer, con lo que, con lo que tiene ese gusto de decir esto no es trabajo, esto es algo que me gusta, que disfruto. Pues no, esto pasa mucho con los padres narcisistas que piensan que los hijos son como extensiones de ellos, que son un bracito, que son, y además tienen que quedar bien ante la sociedad, ante la gente, porque ¿cómo mi hijo va a tener esta situación? No, tiene que ser como yo necesito que sea. Entonces cosificamos a los hijos. Son personas que los cosifican.
no están pensando en sus necesidades, no están pensando en qué necesitan ellos, sino en los resultados que quieren. Sí es bueno darles una educación, sí es bueno enseñarlos a que tengan una religión, a estudiar, se les tiene que dar las bases, porque precisamente eso es parte de una educación. Pero es algo muy diferente el no respetar lo que los hijos ya traen por sí mismos. ¿Sí? Si tienen cierta predilección o ciertos gustos, no. O sea, no valen. Y desde ahí se sienten rechazados por sus propios padres. Es una batalla perdida. Son hijos que se vuelven 100% obedientes. Ellos no desarrollan como esa capacidad de rebelarse, por ejemplo, en la adolescencia, que eso es parte de esa etapa, el poder rebelarse, el poder decir que no, porque a quien menos se quieren parecer es a sus padres. Y eso es parte del desarrollo. Ellos están buscando su propia identidad. Entonces, este tipo de niños que tienen estas heridas o de personas no son capaces de defender lo que quieren, no son capaces de decir, esto no lo quiero, no me gusta, voy a probar por este lado. No, porque ya hagan de cuenta que es como si los niños ya nacieron con ya un rol, incluso ya les tienen las profesiones, ya todo, no por decisión propia, sino ya hay un proyecto, un plan con ellos. Y desde ahí existe mucho rechazo a quienes son, a su propia identidad. En la vida adulta, ¿cómo pueden manifestar este tipo de herida? Claro que no van a ir las personas con las heridas abiertas, vulnerables, en el sentido de decir, ay, pues yo tengo herida de traición o tengo herida de abandono. No, no, pero hay una forma de identificarlos. Por ejemplo, en la herida de traición que hablé ahorita, son personas que se vuelven sumamente controladoras porque como perdieron la confianza en el camino, se vuelven, no quieren volver a ser defraudados. Entonces es como poner candados en todas las situaciones en donde ellos puedan tener el control, pero pues no pueden controlar nada. Nadie podemos controlar. Lo que está fuera de nosotros, no lo podemos controlar. No podemos controlar cómo piensa mamá, cómo piensa papá, lo que ocurre de manera externa. Lo único que podemos controlar es lo que está dentro de nosotros. Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que actuamos. Eso sí está dentro de nuestro control y aún así trabajando en un proceso personal, porque muchas veces no hay armonía ni en eso. No podemos, pensamos una cosa, sentimos otra y el impulso nos da otro resultado. Entonces, en el caso de la herida del rechazo, la máscara que utilizan o la protección que ellos tienen es el huir. Se hacen huidizos. Antes de que los rechacen, mejor rechazan o se van. No resuelven, no enfrentan por el miedo a ser rechazados nuevamente. En el caso de la herida de injusticia, a veces a los padres se nos olvida que los hijos pequeños o adolescentes, pues son niños, están en desarrollo y les pedimos cosas que no nos pueden dar. Y ahí es en donde está la injusticia. El mandar a trabajar a niños, adolescentes de 12 años, y que ese dinero no es para que emprendan, no es para que conozcan pues el trabajo, el generar dinero, el poder tener el placer de gastarlo en algo que ellos quieran, que empiecen como a conocer parte de lo que es el dinero. No, esa no es la finalidad, sino que aporten a la casa y que pasen a ser como parte de la responsabilidad del proveedor, del padre. Entonces, esta es una herida de mucha injusticia. Sabemos que la justicia terrenal, pues realmente no existe, es un ideal. La justicia divina, pues sí existe, pero aquí la terrenal no. Entonces hay mucha injusticia y empieza desde los padres. Estas personas que tienen esta herida se vuelven muy rígidos, inflexibles, precisamente porque desde niños no se les dio como la oportunidad de ser flexibles. Perdieron su infancia, su adolescencia, porque ya desde ahí tenían roles impuestos de una manera pues injusta. La herida de abandono
es una herida de las más dolorosas. Todas son dolorosas, todas. Pero la herida de abandono, pues ahora, por ejemplo, que hay guarderías que dan servicio en la tarde, en la noche, fines de semana, o sea, completamente 24/7. Y que los papás, pues muchas veces sí es porque tienen que trabajar, madres solteras que tienen pues que esas jornadas muy largas, muy pesadas, y que pues sí, desafortunadamente los niños tienen que estar mucho tiempo en las estancias infantiles o en las guarderías, pero ya una vez que regresan a casa, si ya estuvieron 12 horas, 8 horas fuera en un espacio donde no es su hogar, donde no es su casa, pues sí es importante vincular con ellos, cómo están, cómo les fue, escucharlos, y eso en la mayoría de los casos no pasa. Pareciera que los dispositivos ya pasan como a ser una forma de, pues, entretente un rato en lo que yo hago esto, o incluso los mismos padres están en los móviles y realmente pues no hay conexión, hay abandono de muchas formas. Por ejemplo, en las graduaciones, en los eventos importantes donde no están. Y esto destruye muchísimo la autoestima. Saben, una persona adulta cuando se le reconoce que trae un camino avanzado sin valía, sin valor, que su valor lo perdió, su autoestima en el camino, precisamente por estas heridas que se van formando a edades muy tempranas. Y es muy difícil caminar cuando no hay una valía personal. Entonces, esa se va recuperando poco a poco, sí por medio de la terapia, sí por medio del trabajo personal, pues de alguna manera procesando todas las cuestiones que haya de la infancia, tratar de rescatar las experiencias buenas en donde el cerebro retroalimente lo bueno que hubo en la infancia, porque sí hubo cosas buenas, pero se tiende mucho a ir a lo que no fue bueno, a lo que nos dañó, a lo que nos lastimó. Pero bueno, es por algo, porque también se tiene que sanar. Cuando se muestra y que está ahí el dolor, tiene un propósito, que es sanarlo, no es para volver a revictimizar, no es para volverlo a sentir sin ningún tipo de sentido, sino es con la cuestión de poder enfrentarlo y resolverlo. Eh, la herida de la humillación pues empieza desde las edades escolares. Las escuelas son los principales lugares donde empieza esta herida porque es etiquetar a los niños, el ponerles la etiqueta de gordito, o quien no pudo a lo mejor llevar los materiales que pidieron para ese día en la escuela, o si trae los zapatos desgastados, y ya desde ahí empiezan las burlas, saben, eso es mucho de los adultos, es cuando se empiezan a contaminar los niños de los adultos, pero en la cuestión negativa, porque cuando se es niño, más niño y que está esa inocencia, eso no importa. Lo que importa es jugar, hay quien tiene la oportunidad de jugar en la tierra, disfrutan los alimentos que se comen, es otro tipo de etapa. Pero cuando ya empiezan a tener conciencia, empiezan a estar los adultos presentes, empiezan a contaminar. Y esta herida de humillación, la verdad, pues es que deja mucha secuela. Los padres también podemos ocasionar esta herida sobreprotegiendo a los hijos. Cuando hay patrón de sobreprotección de los abuelos, luego los padres, los hijos, pues es una humillación muy grande sobreproteger en exceso a los hijos, porque es una forma de decir, eres un inútil, de no dar los recursos necesarios, y sí tiene un propósito. El propósito es que el hijo se quede, que no crezca, que no se desarrolle para que siga siendo pequeño, siga siendo un niño y no te vayas de mi lado. Entonces eso es como muy cruel y es una humillación al intelecto del otro y a las capacidades del otro. Entonces, a veces está el extremo, no en el caso de esta herida, pero es como crear un equilibrio en las cuestiones de la educación, en las cuestiones del desarrollo, de acompañar a los hijos, porque realmente es eso, es un acompañamiento. Cuando existe el otro lado, que es la negligencia, y que no hay ningún tipo de cuidado, pues es el extremo. Entonces,
Aquí es como encontrar un punto de equilibrio en donde se pueda pues parar esa cuestión de que se siga desarrollando esta herida. ¿Qué es lo que más afecta en esta herida? La autoestima. Y en todas las heridas es parte de lo que más afecta en el desarrollo. Se pudiera decir que estas heridas forman parte como de un abuso, de un maltrato, inconscientemente, pero sí cuando se une aparte a situaciones que ya hay en las familias, como de violencia intrafamiliar, cuando hay que se crece con ese miedo al papá, que pelea mucho con la mamá, es crecer en un ambiente violento, de abuso, de maltrato. Y está demostrado que el cerebro, cuando está sometido a grandes dosis de violencia y de maltrato, pues tiene que secretar, por ejemplo, neurotransmisores como la adrenalina, como el cortisol, que se secretan con la finalidad de regular esos periodos de estrés, de tanto miedo. Esa es la finalidad, pero cuando se están secretando en grandes cantidades y de manera constante, sí puede llegar a crear un daño en el desarrollo neurológico y cerebral. De hecho, en una tomografía se puede ver el maltrato, el daño a nivel de cerebro, porque sí se altera toda la cuestión de neurotransmisores. Esto sí se puede revertir en la terapia, sí se puede revertir teniendo experiencias diferentes, tratando de rescatar lo que hubo bueno en la infancia, cuando todavía la infancia no estaba contaminada por los adultos, eh, teniendo ahora un entrenamiento, se pudiera decir, a nivel neurológico, cerebral, para empezar a tener otro tipo de experiencias que de alguna manera hagan como un equilibrio en todo el abuso y todo el maltrato, pero ahora de otro tipo de experiencias. ¿Qué puede dar esas experiencias para contrarrestar? Pues lo que secrete otro tipo de neurotransmisores, ¿verdad? Las experiencias que nos den amor, que nos den paz interior. Hay quien disfruta, por ejemplo, hacer ejercicio donde se secretan pues las endorfinas, quien al leer un libro se siente en paz interior, un viaje, otro tipo de experiencias que puedan ir como sanando parte de ese desarrollo. Es por eso que todo eso sirve y, pero no se va a poder salvar el hecho de ir a sanar la herida, porque esa siempre se va a estar asomando mientras no la miremos. Entonces, últimamente, bueno, pues hay retos distintos ya ahora con los padres en las familias. ¿Por qué? Porque ahora vivimos en una época en donde sí es muy importante lo material, más ahora con la pandemia, que hay tanta situación pues económica, ¿verdad? Afectada. Claro, claro que es importante reactivar la economía, trabajar, cada quien sabe la situación que vive, pero hay mucho abandono en los hogares con los hijos y pareciera que solamente importa el ganar dinero. Y ese dinero, realmente, ¿para qué lo quieres? ¿Te has puesto a pensar si es para invertirlo o para gastarlo? Es diferente. Invertirlo es invertirlo en experiencias, es invertirlo en disfrutar con tus hijos, con las personas que amas, en ti mismo, en ti misma. Es importante ver para qué. Pero aún así, muchos de los padres ya nada más cuidan, no educan. Es muy distinto también cuidar que educar. Dar dinero a poder dar experiencias son cosas completamente diferentes. Y no tiene que ver con la cantidad de dinero que se pueda dar, sino con la calidad del tiempo que se pueda aportar, el escuchar realmente a los hijos, el que se forjen como personas, que no vayan tan heridos, pero tiene que empezar uno por uno mismo. ¿Por qué? Porque hay personas que, por ejemplo, en una herida de traición que tal vez vivió de niño o de niña, se atreve, por ejemplo, a, a, a dejar a su esposo por irse con otra persona.
y no ve las consecuencias. Y sí se vale dejar una relación que a lo mejor ya no está funcionando, pero hay formas. Cuando se hace en la traición, es algo muy doloroso y quizás esa mujer tiene algo muy grande que aprender, no en este momento, en un futuro, más adelante, donde esa relación se esté desmoronando y no tenga la capacidad ni los recursos para construir esa relación. ¿Por qué? Porque seguramente trae heridas que no le permiten hacerlo y que de una u otra forma se van a estar asomando en el transcurso de su relación. La verdad es que cuando se asoman las heridas sí causan mucho dolor, mucho enojo. Hay veces que es un enojo desbordante que pareciera que no tiene explicación. La cuestión de impulsos, que no hay autocontrol, todo eso son síntomas, así como cuando hay una cuestión, por ejemplo, gastrointestinal, que hay síntomas, un dolor estomacal. Bueno, acá también son síntomas, pero es en la cuestión de salud mental. Y es importante atenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que son situaciones comunes, que es porque la gente así quiere actuar, que es, y no, realmente es porque hay algo de fondo. Y es importante verlo, revisarlo, tocar la herida, no con la intención de revictimizar, no con la intención de que te vuelva a doler y ya, sin ningún motivo, algo estéril, no. Es con la intención de sanar, con la intención de que sea la última vez o de las últimas veces que duele para poder continuar hacia adelante. La infancia que viviste es la mejor infancia que pudiste vivir. No hay que meterle juicio porque esa infancia que tú viviste, a lo mejor tú piensas que no fue la justa, pero la que te tocó vivir es la que tenías que vivir. Y eso te permite ser la persona que eres ahora, con esa capacidad de resolver, con la fuerza y la resiliencia para salir adelante y el conectar realmente con quien eres tú. Una vez que sanes todas tus heridas, vas a poder, vas a quedar tú de una forma más pura, de una forma en donde te vas a poder conquistar a ti mismo, porque finalmente el propósito principal es conquistarnos a nosotros mismos en nuestras batallas, en nuestras experiencias. Es parte de lo que venimos a hacer aquí. Y bueno, pues es lo que les puedo compartir con este tema, decirles pues que estoy también a sus órdenes, quien guste trabajar parte de estas heridas. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención.